El Teatro Municipal de Las Condes les da la más cordial bienvenida. Para su tranquilidad, este recinto cumple con todos los protocolos de seguridad sanitarios que indica la autoridad. Les solicitamos cumplir con cada uno de ellos. Además, no está permitido cambiarse de butaca dentro de la sala. Les comunicamos que el evento está a punto de comenzar, por lo que les pedimos apagar sus celulares o dejarlos en la modalidad de silencio. Les recordamos que no está permitido sacar fotos ni grabar videos. En la eventualidad de una emergencia y que el teatro deba ser evacuado, las salidas de escape se encuentran señalizadas con letreros luminosos de color verde. Personal calificado les guiará ante una evacuación. Les pedimos que sigan sus instrucciones. Por último, les reiteramos que mantengan sus teléfonos celulares apagados para no afectar el correcto desempeño del evento. Y les recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. Por su atención, muchas gracias. Por estar acá, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un gusto poder reunirnos en esta oportunidad. La verdad es que vamos a tener conversaciones y exposiciones también de lujo. Así es que nuevamente muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y gracias también a quienes nos ven a través de las distintas transmisiones que hacemos por streaming. Gracias por aceptar la invitación de La Otra Mirada a participar de esta conferencia Libertad del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, para quien pido un fuerte aplauso esta mañana. Mario, un gusto, un honor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Vamos a escuchar su exposición, pero luego tendremos también un destacado panel de conversación que voy a tener el honor, además, de moderar, así es que agradezco también a La Otra Mirada por esta invitación. Estaremos junto al destacado periodista Álvaro Vargas Llosa, para quien también pido un aplauso. Bienvenido, Álvaro. Compartiremos el panel también con el abogado y académico chileno Agustín Esquella, quien también está con nosotros. Agustín, bienvenido. Todo esto parte con la bienvenida de quien nos recibe, de la dueña de casa de la comuna de Las Condes, la alcaldesa Daniela Peñalosa. Hola, muy buenos días, estimado Mario, Álvaro, Nicolás, al presidente Eduardo Frei también saludarlo, a don Agustín Esquella,
a los concejales de la Municipalidad de Las Condes que nos acompañan, a tantas autoridades que vemos también entre nosotros, alcaldes, diputados, empresarios, exconvencionales, y a todos ustedes que nos acompañan esta mañana de jueves, exministros también que nos están acompañando. Mario, Álvaro, muy bienvenido nuevamente a Las Condes. Abrir las puertas de nuestro teatro municipal para escuchar sus ideas y reflexiones sobre la libertad es realmente un honor para todos nosotros. Agradezco una vez más a Nicolás y a La Otra Mirada por entregarnos esta oportunidad de tenerlos nuevamente en el Teatro Municipal de Las Condes. Ustedes saben que en Las Condes siempre tendrán un espacio para los debates que tengan relación con el fomento de la libertad en nuestro país y en todo el mundo. Cuando comencé a escribir estas palabras me encontré con un gran desafío que no era nada fácil. ¿Qué mensaje le puedo transmitir yo a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel, un gran conocedor de la situación política de nuestro país que él aún no sepa? Y la verdad que me dejé inspirar por una frase tuya. Un escritor no escoge sus temas, sino que son los temas quienes le escogen. Y a mí me escogieron los vecinos. Y son esas inquietudes, las problemáticas y sueños de los vecinos que quiero compartir hoy contigo y con todos ustedes. Esos mismos sueños, problemáticas e inquietudes que no fueron consideradas cuando una izquierda extrema, no democrática, puso su ideología por sobre los acuerdos, prefirió la división de los chilenos antes que la unidad y amenazó la libertad de cada uno de nosotros en vez de promoverla. Pero antes de eso, y tal como tú lo dijiste en una entrevista el domingo en el diario, los chilenos optamos por la libertad y no por el disparate. Desde esta comuna tenemos un compromiso por defender la libertad, no solo con discursos, sino que con acciones concretas. Por esa razón, cuando nuestros vecinos alzan la voz porque quieren vivir seguros frente a un gobierno inmovilizado en una de las mayores crisis de seguridad pública en materia delictual y de violencia, nosotros como municipalidad ponemos acciones, mayores recursos, mayor tecnología, mayor coordinación, mayor también espaldarazo a nuestras policías para así fortalecer la seguridad en cada barrio, porque vivir seguros es vivir libres. Cuando las mujeres me comentan en cada esquina de esta comuna lo difícil que es conciliar el querer ser mamá, pero también desarrollarse profesionalmente, nosotros generamos una política profunda de acompañamiento y una verdadera política de sala cuna universal para aquellas mujeres a las que el Estado de Chile aún no les responde. En Las Condes, ninguna mujer debe verse enfrentada a tener que decidir si quiere ser madre o quiere desarrollarse profesionalmente, porque mujeres y personas con herramientas para enfrentar todas las barreras y construir sus sueños son mujeres más libres. O cuando el Estado ahoga a los adultos mayores de 70, 80 años con un impuesto, a mi juicio, injusto por su casa propia, ofrecemos ser socios en el pago de esa contribución. Porque cuando hay hombres y mujeres que han trabajado toda su vida, que le han entregado todas sus capacidades, conocimientos y talentos a esta tierra y que reclaman por una vejez digna, tenemos el deber de hacernos cargo. Adultos mayores con jubilaciones dignas son adultos mayores más libres. Estos casos son historias, no solamente de Las Condes, sino que de todo Chile. Historias que representan problemas diversos, que requieren soluciones complejas, pero con una base común, una política de cara a las personas, al ciudadano, que confía en él, que confía en el ciudadano, que lo empodera y que por sobre todo busca fortalecer el valor de que seamos personas cada día más libres. Mario, Álvaro, acá encontrarán una aliada que junto a muchos, a todos los que estamos hoy día en el teatro y a toda la amplia mayoría de chilenos y chilenas que nos manifestamos el 4 de septiembre, vamos a pelear por la libertad de nuestro país y por la libertad de toda Latinoamérica y del mundo. Los chilenos y chilenas queremos ser cada día más libres. No nos cansaremos nunca de esta misión, mi principal misión como alcaldesa. Nuevamente, muy bienvenidos a esta casa, a Las Condes, a nuestro querido Teatro Municipal. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias.
Bien, agradecemos las palabras de la alcaldesa y quiero dejar aquí en el escenario a Nicolás Ibáñez, presidente de La Otra Mirada. Bienvenido, Nicolás, también. Muchas gracias. En realidad hace tiempo que no había visto ese video con varias imágenes de anteriores ediciones de La Otra Mirada. Y perdonen una brevísima digresión. Me vino a la memoria un comentario que nuestro querido invitado, don Mario, creo que nos dijo, no sé si fue en algún seminario de estos o fue en una columna, de que Chile era un país en la región bastante aburrido, porque no pasaba nada mucho en Chile. Sospecho que era en la época de nuestro querido presidente Frei. Pero después... ¿no es cierto?, vino otro señor, no sé si después o antes, ya no me acuerdo bien, Neil Ferguson, un buen amigo, y nos planteó de que los chilenos estábamos ejerciendo nuestro derecho a ser estúpidos. Entonces, al ver eso, no pude dejar de ligar esos dos comentarios o esas dos interpretaciones de lo que estaba pasando en Chile. Creo que la cosa hoy día no podría estar más entretenida. Así que, mi querido don Mario, el país está, yo diría, en ebullición, por lo tanto, está más entretenido y hay mucho que hacer. Muy buenos días a todos. Me llena de emoción confirmar el interés y expectación que provoca nuestro invitado en cada uno de ustedes. Ese era el Chile aburrido. Mario Vargas Llosa es probablemente uno de los intelectuales más reconocidos en el mundo de habla hispana, aunque el alcance de sus palabras, evidentemente, que no queda limitado por el lenguaje ni la geografía. Durante su carrera ha demostrado gran pasión y compromiso con la literatura y con las ideas de la libertad, una combinación escasa, en especial en el mundo hispanoamericano, donde predominan los profetas del fracaso, como Galeano, por cierto, o nuestro propio Pablo Neruda. Para destacar que raramente, ocasionalmente, se une en el mundo cultural de la literatura, tradicionalmente radicada en la izquierda, se une ese foco en la izquierda con la sensatez política. Vargas Llosa y Churchill son casos muy escasos, destacables por su vocación de seguir los ideales de la libertad, ambos premiados con el Nobel de Literatura por sus esfuerzos literarios y por su tremendo impacto social y político. Podríamos también quizás agregar que ambos fueron, por así decirlo, rechazados en su momento por el mundo político, y tienen ese raro honor. Con certeza, determinación y energía, Mario ha denunciado sin miedo tanto al autoritarismo como al populismo, fenómenos que parecen estar impregnados en el ADN de las naciones latinoamericanas y que cada cierto tiempo resurgen con nuevos brillos, nuevos rostros y nuevos discursos, pero siempre con el mismo resultado: pobreza, violencia y restricciones a la libertad de las personas. El mundo atraviesa tiempos difíciles y hasta cierto punto convulsionados. Vean, por ejemplo, las últimas dos ediciones del Economist. Chile, inserto en este contexto global, no escapa a estas turbulencias, algunas de ellas precisamente fruto del dogmatismo de un grupo fanático y reducido que aspira a imponer su visión de la sociedad a cualquier costo. Frente a este escenario incierto, el llamado de Mario Vargas Llosa es a no intimidarnos ni dejarnos amedrentar por estos fanáticos y sus proyectos políticos y sociales, sino que, por el contrario, defender con fuerza la libertad que tanto ha costado conquistar
en nuestras tierras. Lo invitamos justamente porque queremos que nos ayude a reflexionar, a pensar, a comprender profundamente lo que vivimos como sociedad. Es algo que muy bien perciben los escritores para derrotar precisamente el pesimismo y para que con su experiencia y sabiduría nos oriente, sobre todo a las generaciones más jóvenes, muchos jóvenes aquí presentes, en lo que podríamos calificar como los 6 desafíos o dilemas principales que enfrentamos como país y que paso a detallar a continuación. Esto es muy breve. En primer lugar, ¿cómo podemos elaborar una identidad y una aspiración nacional que nos provoque, nos entusiasme y nos una? Entendiendo que las sociedades exitosas, aquellas que han logrado ser modelos de dignidad, inclusividad, libertad, prosperidad y paz, son aquellas que basan su desarrollo cultural, social, político y económico en los 5 pilares básicos que caracterizan a los países exitosos de Occidente. Aquí nada nuevo. La democracia liberal, un sólido Estado de Derecho, una sociedad civil empoderada, una economía vigorosa y un Estado moderno y eficiente al servicio de la ciudadanía. Lo que implica, si nosotros hemos de seguir intentando transitar por ese camino, ser muy distintos del resto del vecindario inmediato. Entonces, ¿cómo seguimos proyectándonos? ¿Cómo evitamos caer en la trampa de los ingresos medios, como Argentina, por ejemplo, caso clásico? ¿Cómo podemos abrazar ideales distintos a los predominantes en la región, donde incluso el presidente actual, nuestro presidente, es uno de los tantos promotores del socialismo del siglo XXI, con una cultura que sigue las orientaciones de Gramsci, Laclau y, en fin, todo lo demás, ¿no es cierto? En segundo lugar, ¿cómo elaboramos un ordenamiento constitucional cuando tenemos a la vista 2 propuestas que aparentemente no convencen a la mayoría? Por lo menos la segunda, está claro que hay algunos números bastante categóricos. Por un lado, está la propuesta que para estos efectos podríamos caer en la tontera del llamado neoliberalismo, pero llamémoslo para los efectos prácticos, la alternativa neoliberal, en estricto rigor la constitución, digamos, del presidente Lagos, que permitió canalizar acuerdos básicos para salir de la pobreza, pero aparentemente habría sancionado grados de indignidad y de desigualdad que serían inaceptables en el Chile de hoy. Eso es como una opción. Y tenemos por otro lado la de un Estado omnipotente que propone una total refundación de la sociedad chilena para cambiar la naturaleza del país. Lógico, un Estado social de derechos, pero algo mucho más profundo que eso. El llamado plurinacionalismo es parte de eso. Ninguna de las dos parece entusiasmarnos mucho. ¿Cómo salimos de este entuerto? En tercer lugar, ¿por qué Chile requiere una nueva constitución? Aún no tenemos claramente la respuesta. ¿Es solo para ordenar mejor la estructuración de los poderes y generar un ambiente apropiado para que se debatan distintos ideales y propuestas? ¿O es para articular e imponer desde arriba el tipo de sociedad que añoramos? ¿O una combinación de las dos cosas? ¿Qué nos diría nuestro invitado, Mario Vargas Llosa? Cuarto lugar, ¿cómo abordamos la violencia extrema? De acuerdo al Índice Mundial de Terrorismo, Chile ocupa el lugar número 18 entre los países más impactados por el terrorismo en el mundo, solo superado por Colombia, en América Latina. Según el documento, se contabilizaron una gran cantidad, 362, no voy a entrar en detalles. Hoy el narcotráfico nos amenaza como a otras naciones, donde ha llegado a contaminar la política.
Parece que todavía no las Fuerzas Armadas, pero estamos quizás a punto. No digo que se promueva abiertamente desde el poder político, pero el actual gobierno en esta materia peca de omisión. Quinto lugar, ya estamos llegando al final. Frente a la pérdida de confianza en los mecanismos y los liderazgos que forman la base de la operación de una democracia liberal, concretamente partidos políticos y cómo se conducen los partidos políticos, ¿cómo se restablece la institucionalidad y los liderazgos requeridos para que la vida política vuelva a recobrar la importancia y el apoyo ciudadano que amerita? Una servidora pública como nuestra alcaldesa, ella es un animal político, esencialmente. ¿Y cómo puede ella desarrollar su vocación política y ser parte de una democracia liberal pujante? ¿Cómo atraemos a los talentos más señeros del país para ejercer una vocación pública? Y finalmente, ¿de qué manera los que estamos en la centroizquierda o centroderecha evitamos cometer errores garrafales? Es cierto que hasta ahora pareciera que hay un ambiente un poquitito más relajado entre nosotros, ¿no? Que habríamos avanzado. Creo que es muy peligroso. Nuestro ideario parece que ha permeado en algo, al menos si tomamos en cuenta el último plebiscito, pero pareciera que no ha sido por nuestros méritos propios. Es decir, diría yo que todo el esfuerzo de la otra mirada no creo que ha sido tan eficaz. Algunos dicen que ayudan, pero vamos a ver. Si estamos donde estamos hoy día, es por los errores casi infantiles de la contraparte. A mí se me ha criticado mucho por decir esto, pero creo que tener al gobernante que tenemos hoy y a su equipo en el gobierno es casi una bendición. Gracias. Si hemos ganado algo de espacio, es porque inteligentemente, como en el tenis, hemos evitado perder. El tenis es un juego, yo no soy un especialista en tenis, pero es un juego de perdedores, y el que gana es el que pierde menos. Se llama winning by not losing en inglés. Y la contraparte ha cometido más errores que nosotros. Hoy estamos iguales, como en el tenis. Basta que nosotros cometamos más errores que nuestro contrincante para perder el juego y definitivamente perder el campeonato. Y que Chile termine perdido y sin rumbo. Así que es un momento particularmente virtuoso, pero particularmente delicado. Estas son las 6 interrogantes que yo me atrevería a proponer como orientación para los debates y análisis que quisiéramos alentar en esta oportunidad desde la otra mirada. Bienvenido, Mario, y muchas gracias por asumir la hermosa tarea de expandir la libertad, el progreso, la prosperidad y la dignidad en cada rincón de América Latina. Gracias por liderar la batalla cultural. Como diría Shakespeare, en una de sus obras, que seguramente Mario conoce muy bien, y el otro día estuve justamente en Londres y pasamos por el teatro The Globe, así que me recordé de esto. Todo el mundo es un escenario, all the world's a stage, y todos los hombres y mujeres meros jugadores, tienen sus salidas y sus entradas, y un hombre en su tiempo juega muchos papeles. Sin duda, Mario Vargas Llosa está jugando hoy, junto a su hijo Álvaro, un papel clave. Muchas gracias. El populismo es el mayor enemigo que tiene hoy día la democracia. La democracia no aspira a llegar a la perfección, sabe que no hay sociedades perfectas, pero perfectibles. Quiere crear una sociedad donde sea posible el progreso sin la violencia.
El liberalismo, a diferencia de las ideologías, esas religiones laicas, no tiene respuestas para todo. Y nos dice, vamos a través de la controversia a encontrar respuestas para tantas preguntas. Yo creo en el liberalismo que siempre alió la idea de la libertad económica a la de la libertad política y no aceptó nunca que una excluyera a la otra. El liberalismo cree que la libertad es unívoca. Y si los latinoamericanos no nos movilizamos y no actuamos en favor de la libertad, en favor de los derechos humanos, corremos el riesgo de que todo el continente sea barrido por una verdadera fiebre autoritaria. ¿Quién quiere una Venezuela? Un país que está literalmente muriéndose de hambre. El mundo está mejor, aunque ande en él muchas cosas mal. La verdad es que hay menos cosas malas que en el pasado. Queridos amigos, estoy muy contento de estar una vez más en Chile y en estas precisas circunstancias. Agradezco a La Otra Mirada haber reunido a esta impresionante cantidad de público y a Nicolás Ibáñez, que es el gran mecenas de esta reunión. Tengo que resumir en pocas palabras la palabra libertad. Hoy en día ocurre algo extraordinario en la historia de la humanidad, y es que por primera vez en esa larga tradición que es la historia, los pueblos pueden elegir ser libres y ser prósperos o elegir ser dependientes y pobres. Es algo absolutamente fuera de lo común. En el pasado no ocurría así. Los países que gozaban de mayor libertad eran los países poderosos, los países que tenían ejércitos considerables, y los pequeños países pues estaban, digamos, librados a su suerte, una suerte que en algunos casos era más bien moderada y en otros casos trágica. Pero hoy en día, con prescindencia de aquello que anda mal y aquello que anda bien, los países pueden elegir por primera vez en la historia, y esto no depende del tamaño del país ni el poder económico que tenga ese país, su libertad, su modelo, aquel, digamos, prototipo en el que están dispuestos a aventurarse con los resultados que nosotros podemos imaginar. Es un hecho absolutamente extraordinario desde el punto de vista de la libertad. Los países pueden ser libres hoy en día con prescindencia de su tamaño y de su riqueza. Los países más pequeños pueden elegir la libertad y pueden elegir la prosperidad, y los países más grandes, los países más poderosos, pueden elegir el camino contrario. Es un hecho
sobre el que merece reflexionar, porque por primera vez en la historia la libertad está al alcance de todos los países, o en cierta forma la esclavitud. Nunca ha ocurrido antes y tampoco es seguro que vaya a ocurrir después. ¿Qué significa elegir la libertad y elegir la prosperidad? Eso está al alcance prácticamente de todos los países hoy en día, con prescindencia de su tamaño y de su poder. Vale la pena reflexionar sobre este hecho que, repito una vez más, no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Por primera vez los países pueden elegir la prosperidad o pueden elegir la pobreza. Las carencias, las divisiones. ¿De qué depende? Depende fundamentalmente de la decisión de ese país. Tenemos hoy en día casos muy interesantes en el sudeste asiático. Países que han elegido la libertad y que han elegido al mismo tiempo que la libertad, la prosperidad. Uno de esos casos es Taiwán, por ejemplo. Taiwán era una dictadura y sin embargo ha dejado de serlo, y a medida que se desarrollaba, con la ayuda de Estados Unidos, por supuesto, y de distintos países de la Tierra, iba democratizándose y hoy en día es uno de los países que representa en el Asia una democracia operante. Es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur era un país autoritario, era un país próspero, pero un país autoritario. Y sin embargo, es un país que ha ido democratizándose hasta ser hoy en día uno de los países democráticos y de los países más prósperos del Asia. Hay un caso muy interesante, que es el caso de Singapur, que es una isla, como ustedes saben, que fue condenada en cierta forma por su asociado, porque, digamos, parecía un lastre, parecía un país que estaba condenado a la ruina si no prescindía de ella. Y el líder de esta isla, o esta semi-isla, parece que lloró el día que Malasia tomó la decisión de desprenderse de Singapur. Bueno, quienes han estado en Singapur o simplemente saben el caso de Singapur, saben también que es uno de los países más prósperos de la Tierra. Un país que no tiene nada, que tiene simplemente acceso a distintos océanos y que ha convertido la necesidad en virtud. Y que al cabo de pocos años, luego de una inteligente administración, ha alcanzado toda clase de éxitos económicos hasta convertirse en un modelo para el mundo. Yo he estado en Singapur, he tenido la fortuna de estar allá y siempre
recuerdo este episodio. Me hice amigo de un profesor de la universidad, una universidad que es realmente un modelo, tanto por el ingreso de los estudiantes como por el nivel de la información que reciben los estudiantes. Y con una obsesión muy latinoamericana, le pedí a este profesor que me llevara al barrio más pobre de Singapur. Y entonces nunca olvidaré esa experiencia. Me llevó a un barrio que era, desde el punto de vista latinoamericano, un barrio prototípico de la clase media. Entonces le digo, ¿este es el barrio más pobre de Singapur? Me dijo, sí, este es el barrio más pobre de Singapur. Era un barrio típicamente de clase media, en el que las familias circulaban, en que los niños lucían sanos y prósperos. Y entonces mis preguntas eran, pero este es el barrio más pobre de Singapur. Me dijo, sí, este es el barrio más pobre, es el barrio en el que en los diálogos generalmente se señala como el barrio atrasado, el barrio que está menos desarrollado, y sin embargo era un barrio de clase media, y todo aquello ha ocurrido en un plazo relativamente breve, relativamente corto. Bueno, digamos, esas son las posibilidades de nuestro tiempo. Desde luego, elegir la prosperidad no es sencillo, es elegir un modelo que tiene que ver con la libertad fundamentalmente y también con la reducción del Estado. Mientras el Estado se extiende, hay muchísimo menos libertad que en los países donde el Estado se reduce y pasa a cumplir fundamentalmente un rol organizador, un rol sin ninguna duda meridiano, pero un rol fundamentalmente equilibrador de una diversidad que puede ejercitarse de una manera absolutamente natural. Y de una manera absolutamente natural, signada por la libertad. ¿Qué cosa es ser libres en nuestro tiempo? Es poder tener una serie de elecciones posibles, dentro de las cuales está fundamentalmente la decisión de elegir la prosperidad o la pobreza. Por supuesto, hay quienes eligen la pobreza, y en el mundo, digamos, nuestro continente, América Latina, parecía haber elegido la pobreza. Es muy triste ver el caso de América Latina en comparación con los otros sectores del mundo, cuando advertimos que cada día los países en América Latina retroceden. Hay algunas excepciones, por supuesto. Yo diría que fundamentalmente las excepciones son hoy en día dos: Ecuador y Uruguay. Gracias a los gobiernos que
que son gobiernos liberales, liberales en todo el sentido de esa palabra que viene fundamentalmente de la idea de la libertad. Es muy importante en nuestros días ser libres o ser, digamos, esclavos. Estamos viendo en Ucrania qué es lo que ocurre con la libertad. Un pequeño país relativamente que lucha por su libertad y sin embargo tiene un país gigantesco que desde el punto de vista histórico señala que fue un país que creó, no es exactamente así, pero digamos, esa es la sensación que tienen los rusos de haber creado Ucrania y por lo tanto tener una especie de soberanía que ejercen sobre este país y que les da derecho a manipularlo, a entregarle una cierta libertad o recuperarla, algo que es completamente disparatado en un mundo cambiante como el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Cuántos son los países que han cambiado de fronteras? Innumerables, y no solamente en el África, sino en el resto del mundo también. Y sin embargo, allí ha ocurrido, digamos, un país que se arroga el derecho de reducir y anular la libertad de un vecino en nombre de la historia, en nombre de una historia que se remonta a un pasado bastante remoto, en el que efectivamente en la creación de ese país intervino de una manera primordial. ¿Cuántos países han surgido en nuestra época de una manera absolutamente arbitraria? Innumerables. Y si esa tradición histórica prevaleciera, pues nos daría derecho a intervenir en los pequeños países, están a nuestra merced. Eso, sin embargo, no ha ocurrido, no es así. Y en el caso de Ucrania ha sido muy interesante ver la reacción de Occidente actuando de una manera simultánea en defensa de esa autonomía que le garantiza justamente la voluntad de sus propios habitantes de ser libres y ser independientes. ¿Qué cosa significa elegir la prosperidad? Elegir la prosperidad es elegir fundamentalmente la libertad. La libertad se disfruta mejor, se comprende mejor a través de los casos de los países que carecen de libertad. En América Latina, pues son muchísimos. Cuba, Nicaragua, Venezuela. No debemos engañarnos, es muy importante, digamos, mirar a la realidad con ojos vírgenes y entender la realidad que nos rodea, sobre todo si nosotros queremos cambiarla, arrogarle una libertad a la que está renunciando. Muchos países latinoamericanos han renunciado a la libertad
es uno de los dramas que vive nuestro continente. Chile había elegido la libertad. Chile, para los liberales latinoamericanos, liberales que son conscientes o que no son conscientes de esas convicciones, Chile representaba un modelo que había elegido la prosperidad. Cuando América Latina había elegido la pobreza, la miseria, la demagogia, la falta de libertad, Chile había elegido la libertad. Y yo no me refiero para nada a la dictadura de Pinochet, para nada. Pero, digamos, esa dictadura, entre las muchas cosas malas que tenía una buena, una política económica que había traído mucha prosperidad a Chile. Y luego los líderes democráticos se reunieron y establecieron un acuerdo para continuar con ese modelo económico que había traído mucha prosperidad a Chile. Y los liberales en América Latina, que no son pocos, estábamos muy entusiasmados con el caso chileno. Y el caso chileno, de pronto, empezó a desconcertarnos con la violencia desatada en las calles de Chile, con la destrucción de edificios, con la destrucción de locales subterráneos. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió en Chile? ¿Por qué vino esa violencia que interrumpió un proceso que estaba, digamos, desarrollándose en Chile de una manera inequívoca? Poco antes de que ocurrieran estos incidentes muy violentos, Chile había eliminado la extrema pobreza. El primer país latinoamericano que conseguía eliminar la extrema pobreza. Y desde luego, quienes seguíamos con entusiasmo el modelo chileno, pues nos sentíamos perfectamente justificados cuando los periódicos del mundo entero anunciaron que Chile eliminaba la extrema pobreza. ¿Qué ocurrió exactamente para que los chilenos de pronto renunciaran a esta prosperidad, renunciaran a este camino que los conducía a una verdadera independencia y regresaran a épocas pasadas? Yo todavía no lo sé, yo todavía no tengo una respuesta al respecto, pero estoy seguro que la hay, estoy seguro que, y sobre todo los chilenos, deben tenerla. ¿Qué llevó a Chile de pronto, de la noche a la mañana, a cambiar esa elección en favor de la libertad, en favor de la prosperidad, y luego a retroceder para ponerse en contacto con el resto de América Latina, que había elegido mal, que se había equivocado en la elección?
Bueno, digamos, esa respuesta la tienen ustedes mejor que yo mismo. Pero hay, sin duda, alguna explicación. Que había problemas de tipo social, esos problemas se resuelven. Esos problemas tienen solución. Esos problemas pueden resolverse de manera pacífica, sin necesidad de la violencia que invirtió Chile en retroceder de una elección que era muy positiva para América Latina. ¿Qué significa elegir la prosperidad? Lo que Chile estaba tratando de conseguir y lo conseguía de una manera evidente y inequívoca. En primer lugar, acercarse a los países que tienen las democracias más avanzadas en el mundo. Y eso Chile lo estaba consiguiendo. Chile estaba acercándose a esas democracias y distanciándose de la América Latina que había elegido mal. ¿Cómo sabemos que América Latina había elegido mal? El caso de Cuba no es un caso dramático. Hace poco leí un artículo que era verdaderamente atroz sobre Cuba. Hablaba de dos profesoras que habían recibido la revolución con entusiasmo. Eran muy jóvenes entonces y 50 años después habían dejado de ser menos jóvenes y estaban ganando $33 al mes, exactamente. $33 al mes es una manera de morirse de hambre. En el caso de Cuba, a través de unas inversiones que son muy limitadas y que por supuesto ese estado gigantesco que tiene la isla controlaba minuciosamente. ¿Qué pensaban esas dos profesoras? Ahora pintando canas y a punto de jubilarse. Pensaban que se habían equivocado profundamente, defendiendo la revolución como lo habían hecho y creyendo en todas aquellas cosas que decían los líderes de la revolución. Y sin embargo, allí estaban resignadas a esa situación verdaderamente dramática que era la de dos profesoras que seguían trabajando en sus colegios y recibiendo cada vez más un salario menor, un salario que les permitía sobrevivir y nada más. ¿Cuántos cubanos están hoy en día circulando por nuestras selvas, nuestros campos, tratando de llegar a los Estados Unidos, al mal, al mal? Cientos de miles, decenas de miles. Es imposible saber los números, pero lo que sí es seguro es que hay muchísimos cubanos desesperados con la situación de su país y que no esperan cambiarlo, no esperan cambiar esta situación y simplemente quieren llegar a los Estados Unidos, que representa exactamente el modelo contrario, diferente del que tienen en su propia patria.
Yo soy un peruano, como ustedes saben, y nada me parece más triste que la elección de los peruanos. Los peruanos están retrocediendo velozmente hacia la barbarie. Han elegido un presidente que es un analfabeto, un analfabeto. Es un presidente que dice estupideces como esta que yo le he oído directamente en la primera conferencia que dio luego de ser elegido presidente del Perú. Dijo que se le estropeara la cara, que había que terminar con la minería en el Perú. Bueno, cualquier niño de colegio sabe que terminar con la minería es terminar con el Perú. Porque si hay alguna posibilidad en el futuro de que nuestro país alcance una cierta forma de prosperidad, es a través de la minería. Claro, Mario, nosotros leímos parte de esas declaraciones también. Yo me presento, soy Soledad Neto, soy periodista, y estamos, la verdad, súper entusiasmados con lo que tú estás comentando, pero queremos volver al caso chileno. Yo, por deformación periodística, además, tengo preguntas que hacerte a ti y al resto del panel respecto de ese caso chileno. Entonces, ¿te parece si sumamos también al resto de nuestros invitados para ir contestando lo que requiere también este caso que estamos observando, que es el de nuestro país? Agustín, por favor, te invitamos a pasar adelante. Álvaro, por favor. Agustín, bienvenido. Donde tú quieras, si quieres aquí, al lado de Mario, donde quieras. Álvaro, te invitamos también. Yo sí voy en la última silla. Allá, si quieres, Álvaro. Ya, Mario, es que yo, como te decía, soy periodista y tengo de formación periodística, entonces hace demasiado momento que tenía ganas de preguntarte, a propósito de tu reflexión, ¿por qué elegimos mal, en general, por supuesto? ¿Por qué no optamos por la libertad? Elegimos mal por una razón muy simple, porque nos seducen todavía doctrinas que están absolutamente liquidadas por la experiencia y que sin embargo en América Latina tienen una supervivencia que es una supervivencia artificial. Por ejemplo, la idea de que la pobreza se combate a través del socialismo. Eso no es verdad. Eso no ha ocurrido en ninguna parte. ¿Dónde ha triunfado el socialismo? ¿Dónde? El mundo entero nos muestra que el socialismo ha fracasado donde se ha instalado. Ya, pero deja hacerte el contrapunto y ponerme en la otra vereda y pensar, ¿no será que elegimos con la esperanza de que las cosas anden mejor? Te estoy haciendo un resumen súper simple porque hay demasiadas explicaciones, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en Chile. Ya lo vamos a conversar más adelante con Agustín respecto a la convención, pero yo sí creo que hay mucha esperanza en un proceso de cambio en una América Latina donde la desigualdad es muy potente. Bueno, digamos, la desigualdad es muy potente, pero el socialismo no crea una forma de igualdad, sino aumenta la desigualdad. Eso ha ocurrido en todos los países donde se ha aplicado el socialismo, donde la desigualdad es absolutamente monumental entre los ciudadanos que tienen el poder, que es una pequeña minoría, y el resto de los ciudadanos. Aparte de que el socialismo solo trae pobreza a los países. Y si no es así, ¿dónde ha traído riqueza? ¿Dónde ha traído riqueza el socialismo? Bueno, digamos, el caso más dramático en América Latina es el de Cuba. Cuba tiene 50 años de revolución y no están peor los cubanos hoy en día de lo que estaban al principio. Están muchísimo peor. Esa es la realidad. Y sin embargo,
Y la mejor demostración es que cientos de miles de cubanos quieren escapar a los Estados Unidos. Que era lo que tú planteabas, con un modelo absolutamente contrario al que tienen ellos en Cuba. ¿Quieres sumarnos algo, Álvaro, a estas elecciones? Te escuchaba atentamente escuchar las reflexiones de tu padre, lo conoces además muchísimo mejor que nosotros. ¿Cuál es tu punto de vista de analista, de periodista respecto de esta elección? ¿Por qué no elegir por la libertad? ¿No será también que la libertad implica mucha responsabilidad y trabajo detrás? Cómo no, antes que nada quiero agradecer a la alcaldesa de Las Condes por la hospitalidad y a Nicolás por comprarse estos líos. No tiene Nicolás ninguna necesidad de comprarse estos líos y hay que agradecérselo muchísimo. Mira, yo creo que la fuerza del mito y la fuerza de la utopía desde el comienzo de la vida republicana han sido muy importantes en América. De hecho, desde el comienzo de la colonia, desde el descubrimiento de América, la primera descripción que hacen los cronistas de América Latina, cuando no se llamaba América Latina, es eso, es mito y es utopía, ¿no? Es decir, la invención de una realidad que no existe ha sido siempre fundamental para el discurso político, ¿no? El mito es la invención de un pasado que digamos nunca existió, la utopía es la invención de un futuro que nunca existirá. Eso ha sido clave en el discurso político latinoamericano y lo es todavía. Pero ha sido un discurso político, perdona que te interrumpa, Álvaro, súper hábil. Es muy hábil, por supuesto que sí. Además, ¿cómo combates contra eso? Una persona que tiene, digamos, frustraciones en la vida prefiere que le inventen un futuro que no existirá a que le digan ese futuro no existe. Es decir, hay una dificultad que tenemos los liberales para competir en el campo de la imaginación política, ¿no? Creo que hay además otros elementos muy importantes. Uno de ellos, en el caso de Chile, por ejemplo, yo pienso mucho en Chile con referencia a España, que es otro país que conozco más o menos bien. Hay una cosa paradójica en el desarrollo económico. En un cierto momento, en un cierto estadio del desarrollo económico, hay una generación que pierde, digamos, la idea y la información con respecto a lo que hizo posible esa relativa prosperidad. En España, desde hace algunos años, está de moda cuestionar los 40 años de democracia española, es decir, después de la dictadura de Franco hay 40 años de democracia española, de estabilidad política y de prosperidad económica. Y luego viene una tercera generación, la hicieron 2 generaciones esa prosperidad y esa democracia, viene una tercera generación a la que no le han sabido transmitir, se ha roto la cadena de transmisión generacional, las claves de ese éxito, y esa nueva generación muy irresponsablemente se pone a cuestionar toda esa herencia y provoca en España una crisis política monumental que está empezando a tener consecuencias. Yo creo que en Chile pasó algo de eso también, muy similar, independientemente de que había problemas, desde luego que sí, pero créeme que eran peores en América Latina. Tú comparas las cifras de desigualdad en Chile, las volví a ver esta mañana. Chile llevaba 3 décadas reduciendo la desigualdad, todavía estaba a mitad de la tabla, pero las cifras de desigualdad en Chile eran mejores que las de buena parte de América Latina e incluso muchos otros países del mundo. Y sin embargo, hay una generación, aburrimiento no es una mala palabra en este contexto, ¿no? Aburrida, digamos, del desarrollo, aburrida de la prosperidad, aburrida del éxito, que utiliza como pretexto problemas sociales muy reales, pero que son infinitamente menos graves que los de países vecinos, para cuestionarlo absolutamente todo. Se les pasó la mano y el pueblo chileno ha reaccionado, ¿no? Sí, claro, tú bien conoces además nuestra realidad acá son los 30 años, ¿no? Los que están cuestionados se vuelven a cuestionar la semana pasada, recién en voz del embajador, incluso el embajador chileno en España, en procesos similares además al que vivimos con España, así es que también estamos más o menos en el mismo panorama. Agustín fue convencional constituyente, ustedes ya lo conocen. Agustín participó de esta convención, de este trabajo que se hizo, Agustín, durante un año, y antes de entrar a este foro yo te decía, bueno, ya estás descansando un poco después de este periodo tan intenso. Pero quiero pensar desde un punto de vista positivo y constructivo, que además de que tú nos cuentes, por supuesto, lo que quieras contar de esa experiencia, de cómo la viviste internamente, ha sido muy crítico de lo que ustedes hicieron en la convención, quiero que nos digas si queda algo que se pueda rescatar de allí. No como ideas, por supuesto, sino como un proceso que también es parte de la historia de Chile, o va a ser parte de la historia de Chile. Bueno, bienvenido, Agustín. No, gracias, Soledad, y yo tengo que partir diciendo que no puedo menos que agradecer a nuestros anfitriones por la posibilidad de conversar con Mario y con Álvaro,
Perdona el trato de tú, pero creo que si vives en España debes estar habituado a ese igualitarismo hispano, porque en Chile nos tratamos de usted y si alguien lleva corbata es don. Ojalá impusiéramos el tú, de manera que me incurro en este atrevimiento, pero sabiendo que contaba con tu complicidad. Estuviste en el gobierno de Ricardo Lagos en un programa de conferencias presidenciales que yo tenía la responsabilidad de coordinar y diste en el año 2005 una muy interesante conferencia sobre ahora nos toca a nosotros, pensando en América Latina. Bueno, yo creo que nos ha tocado más o menos a medias. No nos ha tocado del todo, pero tampoco toda América Latina está literalmente en el suelo. Pero menciono, Soledad, ese programa porque antes que tú hablaras en esas conferencias presidenciales que se hacían en la Casa de Gobierno, vino José Saramago y después de ti Carlos Fuentes. Si algo nos hace falta en Chile es pluralidad y pluralismo. Una de las peores vicios de la sociedad chilena, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, es que solo queremos escucharnos entre nosotros mismos. Y ese acto de pluralismo fue deliberado. ¿Qué personas de ideas políticas más distintas que José Saramago, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, más cerca de ti tal vez, pero no idéntico ni mucho menos? Yo tengo, Mario, que también aprovechar un minuto, Soledad, en agradecerte tus novelas. Sí, ahí nos sumamos todos. Te agradezco tus novelas porque comparto tu juicio que leyendo novelas es quizás la mejor manera de advertir la complejidad del mundo, la complejidad de las demás personas, la complejidad de uno mismo, la complejidad de las sociedades en que vivimos. No solo leemos con un propósito de entretención, que ya sería suficiente, sino la novela, y particularmente tus novelas, son una ventana a la complejidad. Y esa complejidad del mundo, de las personas, de las sociedades, es algo que tal vez en América Latina perdamos. 2 minutos más, Soledad. Hemos hablado de liberalismo. Déjenme solo puntualizar que no hay liberalismo, sino liberalismos. Hay distintas tradiciones liberales. El liberalismo clásico de Adam Smith, el liberalismo social de John Stuart Mill, el liberalismo igualitario de John Rawls, el liberalismo también igualitario de un Ronald Dworkin, el liberalismo, incluso el liberal socialismo de un Norberto Bobbio. Entonces, solo aprovecho la oportunidad, no voy todavía a tu pregunta, perdón, Soledad, de advertir que el liberalismo es como un gran tronco del que han emergido distintas ramas y cada una de esas ramas ha dado diferentes frutos que tienen distinto sabor. Una de las ramas del liberalismo que existe, y yo empleo esta palabra, Mario, no de manera peyorativa, sino descriptiva, el neoliberalismo. Es una versión de la doctrina liberal, como otros liberalismos también lo son. Entonces creo que hay que felicitar esta iniciativa porque también hace conversar liberalismos distintos. Yo me siento un liberal, me declaro un liberal, pero no suscribo los planteamientos neoliberales. Pero no negaría que el neoliberalismo es un liberalismo. Es un liberalismo. Bueno, dicho eso y para terminar, Soledad, yo siempre digo para terminar, pero no termino nunca. Bueno, pero en la convención te encontraste con esta diversidad absoluta de pensamientos, sí, de ideas, de personas. Y me vino muy bien, Soledad, porque entre otras cosas, por supuesto que en la convención se discutió sobre libertad. Libertad es una palabra que, como todas las grandes palabras, son como nudos que hay que desanudar para soltar sus hebras. Cuando a nosotros nos interpelan y nos preguntan qué es la libertad, nos ponen en aprieto. Decimos lugares comunes. Pero cuando tú desatas el nudo y aparecen las hebras del nudo, aparecen las libertades. Es mucho más fácil manejarse con el plural, libertades,
que con el singular libertad. Aparece la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de emprendimiento, de actividades económicas lícitas. Esa fue, no te digo una de las enseñanzas, pero una de las constataciones. Cuando pensemos en la libertad, pensemos en plural, porque para darse cuenta si un país o una sociedad cuán libres son en un momento, tendrías que ir libertad por libertad. No hay la libertad, la señora libertad, sino hay libertades y a veces tienen grados de alcance, de conseguimientos distintos en un mismo país. Está mejor la libertad de prensa, no está muy bien la libertad política, en fin, hay que hacerlo de manera más compleja. Yo te decía, Soledad, antes de iniciar esta conversación, porque es una pregunta que me hacen a menudo, incluyendo a mis amigos, por supuesto, ¿qué diablos hacías en la convención? Sí, claro. Bueno, yo le encontré sentido a postular a la convención, incluso a la edad en que yo tengo, en que uno debiera estar de todo, de retirada, ¿cierto? Le encontré sentido, también le hallé sentido mientras permanecía allí, no obstante que hice muchas críticas del proceso que eran autocríticas, porque yo formaba parte de la convención. Ese es otro detalle, Soledad. En Chile somos campeones de la crítica. Si hubiera un campeonato mundial de crítica, ganaríamos la copa todos los años. Si hubiera un campeonato mundial de autocrítica en Chile, no clasificaríamos nunca. ¿Quién hace realmente? ¿Qué gobierno pasado o actual hace autocrítica? No. Bueno, pero ¿qué te contestaba yo para ir a tu pregunta? Que yo le encontré sentido y le encuentro sentido. El sentido hoy día está ligado al éxito. Parece que algo tiene sentido en la medida que es exitoso. Pues yo no puedo compartir una afirmación como esa. Para que algo tenga sentido también te puede conducir al fracaso, porque la convención fracasó. Sí. Y en consecuencia yo me siento parte de ese fracaso, pero no por ser parte de un fracaso voy a negar que para mí tuvo sentido. Pero mira, es súper interesante lo que tú dices y quiero plantearte lo siguiente, Mario. Debió ocurrir, ocurrió y así pasó en nuestra historia. Y finalmente gana el rechazo por una contundencia que nadie aventuró. Tú mismo en la entrevista que concedes al Mercurio y que probablemente aquí todos leyeron durante el fin de semana, dices, los chilenos votaron de manera muy sensata al rechazar un verdadero disparate. Y tu tesis es que íbamos directo a ser una nación africana, ¿no? ¿Por qué esta visión tan crítica de un eventual triunfo del apruebo que en este caso no sucedió? Queremos conocer más sobre tu punto de vista de lo que pasó en la convención. Perdón, ¿quieres repetir la pregunta? Si tú, recién nos planteaba Agustín, ¿no? Que esto tenía que pasar en Chile, no porque haya fracasado, no porque haya ganado finalmente el rechazo con esa contundencia, ¿no? Debemos desechar este proceso de la Convención Constituyente, es parte de nuestra historia. ¿Qué lectura haces hoy? Porque ya has dicho públicamente que te parece que los chilenos rechazamos lo que era un verdadero disparate. Me gustaría saber por qué eres tan crítico desde ese punto de vista. ¿Cuál es tu visión más extendida sobre lo que ha pasado en Chile? Bueno, digamos, un brevísimo comentario sobre la libertad. La libertad es el derecho de criticar al gobierno. Simplemente, el derecho de criticar a los gobiernos. Eso es, hay países donde se puede criticar a los gobiernos y hay países donde no se puede criticar a los gobiernos. Esos países no tienen libertad y esos países donde se puede criticar a los gobiernos tienen un principio de libertad. Bueno, digamos, esa es la diferencia capital y es una diferencia que tiene que ver no solamente con las críticas políticas, sino con las críticas económicas, sociales, desde el punto de vista de la comunidad. Es muy importante que haya libertad, es muy importante que una persona pueda dirigirse al gobierno o pueda, desde el punto de vista literario, por ejemplo, atreverse a
avanzar en un dominio que hasta entonces estaba reservado, que estaba prohibido. No es verdad. Digamos, esa es la gran diferencia hoy en día entre los países que son libres y los países que no son libres. Digamos, en América Latina, pues sí, hay muchos países donde no se disfruta de una libertad que sin embargo está al alcance de la población. Y sin embargo, digamos, allí ¿qué es lo que falta? Falta una cierta educación que permite a la gente pronunciarse respecto a favor o en contra de las decisiones políticas. Pero digamos, la enorme diferencia entre los países donde se goza de libertad y los países donde no existe esta libertad es la frontera entre lo que es una democracia y lo que es el totalitarismo. Las distintas formas de totalitarismo. Digamos. Y también te preguntaba, porque es interesante, digamos, para aterrizar esa idea, sobre tu entusiasmo por el voto chileno, es decir, el resultado del plebiscito rechazando la propuesta de nueva Constitución. Desde te luego, entusiasmó. Desde luego. Hombre, ¿crees que podemos construir algo mejor, Mario? Sí, absolutamente. Yo creo que Chile es un país que está a la vanguardia de América Latina, y sobre todo en estos momentos en que América Latina parece haber elegido la pobreza y la dictadura, ¿no? Esa es una realidad de nuestros días que sería una insensatez negar, ¿no? Sí, claro. Hoy en día América Latina es un continente en el que parece prevalecer, digamos, la adhesión a doctrinas que son antidemocráticas y a doctrinas que son que garantizan la pobreza de la sociedad. Esa es una realidad de nuestros días, y creo que sería una insensatez absoluta ignorarla. Sí, claro. Digamos, la mayor parte de los países latinoamericanos han elegido mal. Simplemente hay unas elecciones libres, pero han votado en favor de las peores opciones. Es el caso, por ejemplo, de Colombia. Colombia es un país que es muy interesante, muy curioso el caso de Colombia, porque había una guerrilla que duraba 50 años, y sin embargo la guerrilla ocupaba una cierta parte del país y la democracia funcionaba en el resto del país. Había un poder judicial muy independiente, había unas elecciones libres, había una libertad que podía, digamos, ejercitarse en ese resto del país, pero con Petro, digamos, hay el riesgo de que desaparezca enteramente la libertad de Colombia, y los colombianos ayer, por ejemplo, han protestado y han defendido una libertad que era por precaria, digamos, que no se podía negar, que era una realidad. Bueno, pues digamos, mis convicciones democráticas y liberales están con esos colombianos que quieren defender, digamos, un margen de libertad en su país, ¿no? Claro que sí. Álvaro, los chilenos elegimos y optamos, como ya está dicho, contundentemente por el uso de esta libertad. Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando fui a España a entrevistar a Cayetana Álvarez de Toledo, quien participó también antes de que viniera aquí al seminario de La Otra Mirada, al final me dice: no entiendo cuál es el apuro de ustedes por escribir una constitución rápida. Ella haciendo su reflexión, nosotros teníamos nuestros propios tiempos, pero ahora parece que en este segundo proceso también nos apremia a sacar un proceso constituyente, lo mismo que le preguntaba a Mario. Hay esperanza en este proceso, en que efectivamente se puede construir y escribir algo mejor y algo distinto para Chile.
Como no, antes quiero añadir, fue muy interesante tu idea sobre los liberalismos, Agustín. Es absolutamente cierto. Yo añadiría aún más complejidad a eso, y es que en el mundo anglosajón la palabra liberal significa algo muy distinto de lo que significa en Europa o en América Latina, ¿no? Desde que terminó la era progresista, comienzos del siglo XX, la palabra liberal cambió de acepción, de significado, y pasó a significar algo en algunos dominios, sobre todo el económico, muy distinto de lo que significa para los liberales económicos, ¿no? Y luego, además, entre liberales hay todas las diferencias del mundo. Hay liberales que están a favor del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, y hay quienes no están a favor de eso, hay quienes están a favor de la legalización de la droga, y hay quienes no, y se llaman liberales. De modo que matices, ¿no? sí, hay diferencias. Es una familia muy compleja y un lío muy gordo. A ver, antes que nada, los países que se plantean rehacer sus constituciones no deben nunca perder de vista qué cosa es una constitución. Una constitución, en los países donde las constituciones son dignas de ese nombre, es básicamente un conjunto de principios, un conjunto de valores cuya finalidad principal es sujetar, limitar al poder, es decir, defender los derechos de los individuos, de los ciudadanos, para que el poder no exceda sus límites. Este es el principio fundamental. Podemos luego añadirle algunas cosas, pero en la medida en que lo hagamos vamos a deformar esa idea central. La Constitución no es el reflejo de las aspiraciones de una sociedad, eso es otra cosa. La Constitución no es una colcha de retazos donde tratamos de ser representativos de lo que significa cada tendencia política en un país. La Constitución no es un programa de gobierno, no es un conjunto de políticas públicas. La Constitución está por encima de todo eso, porque es la única manera de consensuar una Constitución. Si nosotros hacemos que la Constitución represente distintas cosas de la sociedad, abrimos las puertas a lo que pasó en la Convención Constituyente, que finalmente fue un enorme caos ideológico y político. Este es un tema. Otro tema que creo que es importante, les está pasando aquí, pero le está pasando lo mismo a todo el mundo, es que en la izquierda, luego hay problema en la derecha también, pero en la izquierda hemos pasado de una visión de conjunto, la visión de la justicia social, o como queramos llamarle, una visión de conjunto, una gran idea rectora, a una gran fragmentación de causas y a una focalización de causas, que quizá es muy efectivo, pero que hace muy difícil que la izquierda pueda contribuir, digamos, desde el punto de vista de las ideas. ¿Por qué? Porque hoy día la gente de izquierda prefiere concentrarse, o bien, si eso es lo que te apasiona, los derechos LGTB, o los derechos de la causa de la mujer, o los derechos en el tema ecológico, o esta fragmentación enorme le da eficacia, desde luego. Tú concentras una causa, eres más eficaz que cuando la diluyes, pero al mismo tiempo significa que es mucho más difícil para la izquierda hoy venderle a la sociedad una idea, digamos, edificante de sociedad, ¿no? A la derecha le está pasando que no sabe qué quiere. La derecha sabe que no quiere lo que quiere la izquierda, pero no está muy segura de qué quiere. Y la derecha chilena, la derecha latinoamericana, no estoy hablando de Chile en este caso en particular, hay una dispersión de las convicciones y de los valores en todo el espectro político, que está haciendo mucho más compleja esta discusión y mucho más complicada. Y si eso va, si lo reflejas en una convención o en un congreso o en una convención constituyente, el resultado solo puede ser el caos. Entonces yo estoy entusiasmado, como lo está él, por el voto de los chilenos. Estoy seguro que la mayor parte de quienes están aquí lo están. Lo que no estoy seguro es de que quienes votaron contra ese proyecto, esa propuesta de constitución, tengan claro qué cosa quieren exactamente. Esto todavía está por verse, ¿no? Mira, qué interesante ese análisis, Agustín, el tuyo. Mira, se han expresado las palabras poder, derecha, izquierda. Al hilo de eso quisiera añadir que no hay derecha e izquierda, otra vez el plural se impone. En Chile al menos hay derechas e izquierdas. Yo me declaro un liberal de izquierda, otro día le puedo explicar a Álvaro, a Mario y a ti, que eso no es un oxímoron, pero hay una parte de la izquierda que no me representa para nada. El error está en creer. Por eso que en Chile muchos se apuntan a la República del Centro, son de centro. Una cosa muy rara para mí ser de centro. Ya, pero que nos queda muy cómoda también. Bueno, nos queda muy cómoda porque nos comprometemos muy poco los chilenos. No solo somos fomes, sino somos poco comprometidos. Pero ¿a qué voy, Soledad? De que la mayoría de la gente cree, a mi parecer erróneamente, que derecha e izquierda son extremos.
Entonces, como la gente es moderada, y a mí me gusta la gente moderada, dice, no, yo soy moderado, no me puedo ir a ninguno de los dos extremos. En circunstancias de que en Chile, como en el mundo, además de derecha e izquierda, hay extrema derecha. La conocemos bien, tiene identidad, partido político. Y en la izquierda hay extrema izquierda. De manera que cuando uno dice de derecha a izquierda, no está polarizándose, como se dice en Chile, que es una palabra que nos aterra porque pensamos distinto. Este es un país curioso. Pensamos distinto y decimos, hoy Dios, nos estamos polarizando. Es que pensamos distinto nomás. Y a veces es derecha contra izquierda, ¿me entiendes tú? Sin irse a ninguno de los dos extremos. Y lo otro es la cuestión del poder. Pareciera la muy sagaz definición de Mario, la libertad consiste en poder criticar al gobierno, o sea, al poder político. Pero, ojo, el poder político no es el único que causa daño a las personas y a las sociedades. El poder económico, en Chile hay muchas pruebas de eso, ha causado tanto o más daño que el poder económico. El poder militar causa daño en la sociedad, no lo sabremos. El poder de los medios de comunicación causa de pronto daño en la sociedad. El poder de organizaciones espirituales, como algunas iglesias, también causan daño en la sociedad. Entonces, cuando se trata de criticar al poder, cosa con la que yo no puedo estar más de acuerdo, a todos los poderes, a los más visibles, pero también a aquellos poderes, como suele ocurrir con el poder económico, que actúan salvajemente en la oscuridad. Ya, ¿te parece a ti también que eso es algo relevante y atendible? Todavía no me contestas del todo la pregunta que te hice. La más difícil. La más difícil de todas. Has sido crítico y he dicho del trabajo que terminaron haciendo. Hablaste también de, tengo acá anotado, de narcisismo al interior de la convención, ¿no es así? Incurrimos en altanería y narcisismo en tonos desafiantes. Está establecida también en muchos ámbitos la tesis de que se trató de construir un país que de verdad alguien se imaginó no existía, o a lo mejor el Partido Comunista se lo imaginó, o algunos grupos identitarios. Pero la verdad es que nuestro Chile ya tenía una historia y era muy difícil partir desde una hoja en blanco, ¿no? Y tampoco, a mi juicio, esto es súper personal, hacerlo era un error, es no reconocer la historia de tu propio país. Y la pregunta que yo te hacía es si pese a todo eso y a todo lo que ha sucedido, esta historia de un año, este trabajo, ¿sientes tú que ha servido como parte de nuestro propio proceso de reflexión? Bueno, sí, lo siento así, no tengo más alternativa que sentirlo así para no sentirme ¿Quieres ser un optimista? Mal. No, sí, Adriana Valdés dijo alguna vez, el optimismo hoy día es una obligación moral. Moral, sí. Y el optimismo no hay que tenerlo solo cuando se gana, sino también cuando se pierde. Porque Mario decía, ¿qué es elegir bien? Bueno, seamos francos, elegir bien es que gane la elección aquellos que piensan como uno. ¿Y qué es elegir mal? Elegir a los que piensan distinto de uno. Esa es la realidad, ¿cierto? Bueno, sí, yo hice crítica, pero siempre me tomo de la palabra autocrítica. Sí. Todo lo que dije de la convención en cuanto al proceso, me lo decía también a mí mismo, porque no fui capaz, junto a otro, de que el proceso luciera mejor ante la ciudadanía. Yo creo que nos perjudicó más el proceso que el texto. La ciudadanía más... Aquí. Pero no están de acuerdo. Bueno, está muy bien. Es la libertad. Voy a repetir la afirmación porque tampoco los chilenos somos muy dados a los matices. Nos gusta todo así. O es blanco o es negro. Dije que el proceso nos perjudicó más que el texto. La ciudadanía, creo yo, es lo que yo noté, se empezó a alejar de la convención, a enfriarse con ella. Primero, a distanciarse e incluso a tomarle malquerencia a la convención. Eso sentí yo en los meses finales, porque el proceso estuvo lleno de ripios, de inconvenientes que tú acabas de describir. Por supuesto que el texto tampoco fue satisfactorio, pero sin ser satisfactorio, yo estoy seguro que con mayor perspectiva, con mayor tranquilidad, con mayor objetividad, todas virtudes que a todos nos cuestan mucho, partes de esa propuesta pueden ser aprovechadas el día de mañana como base
como base, no digo vinculante, pero para examinar. Doy un ejemplo, lo que la propuesta constitucional decía sobre protección de la naturaleza y el medio ambiente, tal vez sobreescrita esa parte, tal vez un poco ampulosa, bien, habrá que quitarle todo eso. Pero yo le diría a un futuro proceso constituyente, entre otros, fíjate en ese capítulo, léelo, no estás vinculado por él, eso fue rechazado. Pero no creamos que esto era un demonio, que se esperaba un ángel y resultó un demonio. Ni ángeles ni demonios, la vida nos enseña a todos que eso no es así. Y agrego algo más, Soledad, para entender lo que pasa en Chile, Mario y Álvaro. En Chile se viene reformando la Constitución del 80 con una lentitud exasperante. 1989, forzado por el plebiscito que perdió Pinochet, si no, no habría habido reforma. 2005, Ricardo Lagos. ¿Qué pasó entre el 2005 y el 2022 constitucionalmente? Nada. Ninguna reforma real, importante, salvo aquella que facilitó la creación de la convención. A ver, lo que yo afirmo es probable que no obtenga el aplauso de la mayoría de ustedes. Cuando un país sale de una dictadura, lo que tiene que hacer no es reformar la constitución de la dictadura, sino reemplazarla. Es lo que hizo España en 1978. Bien, Chile optó por la reforma. Tal vez inicialmente, en la década de los 90, era todo lo más que se podía hacer, lo admito. Pero resulta que, y este puede ser un récord mundial del que yo no me enorgullezco, hemos enterado 42 años sin reemplazar la constitución de una dictadura. Si el problema de una constitución es su origen, cámbiale la firma, pero no cambies todas las ideas que están en esa constitución. De hecho... Y luego, una cosa más desde el mayor respeto, Agustín. Es claro que los países pueden elegir mal. Eligieron el año 98 los venezolanos a Hugo Chávez y mira la tragedia que ha ocurrido. Eligieron a Daniel Ortega y mira la tragedia que ha ocurrido. Los fascismos de los años 30 en Europa fueron electos. Hay que elegir mejor. Desde luego que es verdad que sería de una extrema intolerancia decir que elegir bien significa elegir la preferencia que es la mía. Pero hay una diferencia entre las preferencias que no son la mía. Hay algunas que mantienen la democracia, hay unas que representan matices de política económica, y hay el riesgo de elegir algo que represente la desnaturalización total de la democracia y de lo que es muy difícil salir después, ¿no? Yo agregaría, Álvaro, que fíjate que a la hora de encontrar en América Latina gobiernos, no digamos países, que a nosotros tres, a nosotros cuatro, y estoy seguro que a todos nos desagradan, no hemos pasado a nombrar 3 países. O sea, Nicaragua, Venezuela, Cuba. No quiero tener el régimen de ninguno de esos países. Pero es que Chile, de verdad, está cerca de convertirse en Cuba. A ver, pero que, mira, que lo respondan, porque es una excelente pregunta, que lo respondan nuestro invitado. O sea, vamos a seguir aterrándonos con 3 gobiernos de un continente que tiene ¿cuántos países? Pero Chile, digamos, Argentina, salvo cuando gobierna Macri. Todos los países. Deme un segundo. Todos los países se pueden convertir en Cuba, todos. Escuchemos, sin ninguna excepción. Esto se ha puesto cualquier cosa menos aburrido. Oye, es verdad lo que dice todos Álvaro. Todos los países se pueden convertir en Cuba. Eso, digamos, es una realidad de nuestro tiempo. América Latina hace 50 años estaba en una situación semejante a la de hoy día, donde prácticamente la mitad de los países latinoamericanos han adoptado por una posición de extrema izquierda. No, y sin embargo ha ocurrido. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy prudentes a la hora de elegir y elegir de tal manera que en el futuro no ocurra lo que les ha ocurrido, por ejemplo, a los venezolanos, o les ha ocurrido a los nicaragüenses, o les ha ocurrido a los cubanos, ¿no? Mario, ¿por qué crees que los chilenos votamos así? ¿Por qué crees que los chilenos mayoritariamente rechazamos el texto?
Bueno, yo creo que, digamos, el caso de Chile es un caso muy especial porque es un caso que se aparta extraordinariamente del resto de América Latina. Yo creo que, digamos, hay un grupo de economistas, fundamentalmente, que empiezan a aplicar en Chile fórmulas que son muy modernas y fórmulas que dinamizan extraordinariamente a este país, que al mismo tiempo eso ocurre durante una dictadura, de una gran ferocidad, sí, por supuesto, pero digamos, hay que establecer un deslinde entre lo que es una política económica muy exitosa, y lo que es una política de un gobierno, pues un gobierno autoritario, un gobierno brutal. Bueno, creo que esa diferencia es absolutamente fundamental y que de pronto Chile escapa a lo que es hoy día, digamos, una política común latinoamericana, y empieza a desarrollar, digamos, un procedimiento que lo lleva hacia la prosperidad. Y digamos, la adhesión de los liberales al caso de Chile es fundamentalmente en función de esa política y de ninguna manera en función del autoritarismo y de la brutalidad de una dictadura, en lo que Chile continúa una tradición que es muy latinoamericana, ¿no? Sí, sí. Y además podemos hablar y discutir todos estos temas y hacerlo en democracia, que es extremadamente relevante. No saben el gusto que he tenido conversar con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Queremos brindarles un tremendo aplauso. Muchas gracias. La verdad es que nos habríamos extendido más en tiempo, porque siempre falta tiempo para conversar, pero teníamos también una propuesta con nuestros invitados. Gracias a todos ustedes que han estado aquí presentes, gracias a quienes nos han visto a través del streaming y gracias a La Otra Mirada. Un aplauso nuevamente para nuestros invitados. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. De verdad. Muchas gracias a ti. Mario, qué gusto, un gusto.